El próximo 28 de julio el gobierno federal subastará 148 lotes de joyas y alhajas confiscadas. Por ejemplo, este juego de gargantilla, pulsera y aretes de platino adornados con más de 1,026 diamantes. Su precio de salida es de 938,000 pesos. Este reloj para caballero es de oro blanco de 18 quilates, marca Jacob & Co., de edición limitada. Es la 10ª pieza de 99 que existen en el mundo. Su precio de salida alcanza 1,185,600 pesos. Este otro reloj, también para caballero de marca Piaget, está fabricado en oro blanco de 18 quilates y tiene un precio de salida de 2,953,700 pesos. La subasta reunirá como mínimo 21.8 millones de pesos, pero se estima que la cifra llegue a superarse por lo extravagante y sui generis que son los productos. No obstante, sí consideramos que el 21.8 es solamente un valor de referencia inicial, pero sí llegaremos alrededor de los 30-35 millones de pesos, dado lo que esperamos que esto verdaderamente se venda como pan caliente. Indicó que los recursos que se obtengan serán aplicados con amplio sentido social, tal y como ha ocurrido con los recursos de la anterior subasta. Esta subasta de joyas tendrá como fin rehabilitar los caminos rurales, sobre todo en la parte de Michoacán, con la frontera con Colima, en Cualcomán de Vázquez, el municipio que está colindando con Colima en Michoacán. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que antes de la subasta, las joyas serán exhibidas durante 8 días a partir del próximo domingo en el Complejo Cultural de Los Pinos para quienes deseen conocerlas. Aún con todo ese valor, con todo ese lujo, no dejan de ser extravagancias. Adelantó que pronto el Poder Legislativo aprobará la ley de extinción de dominio, con la que en un plazo no mayor a 15 días, todos los bienes confiscados podrán ser devueltos al pueblo.